no tener licencia de importación. La importación es tan cara que usted no importa, que usted no importa. Si es pobre no importa, si es rico sí importa. Y de hecho también exporta. Y a mí no me importa, y a mí no me importa. Y no me importa si importa o exporta, eso sí, a mí nada me importa. Y no me importa si importa o exporta, eso sí, a ti nada te importa. Bueno, les agradezco mucho la presencia a todo el auditorio que nos está viendo. Para mí es un gran placer volver a hacer estos segundos conversatorios, una segunda temporada de conversatorios, que tienen que ver con diferentes aspectos que están pasando alrededor del mundo y alrededor de nuestros propios países andinos. Hemos querido en esta segunda temporada pues volver a hacer estos pequeños conversatorios a través de otro formato, que es un formato de un programa. En el día de hoy pues tengo la fortuna de contar con unos grandes amigos y con unos grandes colegas que he conocido alrededor de toda la carrera profesional que he adelantado. Ya hoy en día los diferentes países andinos pues son muy cercanos entre sí y tenemos la oportunidad siempre de compartir ya no solamente dentro del país con colegas, sino también con otros colegas con los cuales también ya igualmente estamos a veces litigando, representando diferentes intereses. Esta posibilidad de apertura comunitaria y mundial, pues permite de alguna manera poder hablar de algunos temas que son de la mayor importancia. Este es un programa en el cual esperamos pues que de alguna manera las personas puedan entender algunos temas que a veces son muy técnicos o que uno considera que son muy técnicos. Y lo que vamos a intentar hacer bajo este esquema es explicar un poco algunos temas actuales y adicionalmente también poder explicar algunos temas que tienen que ver con la ley. Entonces ir entendiendo a través de unos casos que son verdaderos, que ocurren en el mundo, con unos expertos que nos pueden acompañar sobre esto. Hoy tengo la fortuna de contar con personas especiales sobre los cuales pues vamos a debatir o hablar y conversar acerca de un tema que es actual, como es el tema de Uber, de las plataformas y de todo lo que está ocurriendo alrededor pues de todo este esquema. Hace poco encontramos que existieron unos fallos en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que tiene a cargo el tema de competencia desleal desde el punto de vista jurisdiccional, y que después el tribunal tuvo una decisión que pues tumbó de alguna manera lo que la superintendencia ha fallado. Y igualmente en nuestro hermano país de Perú, el Indecopi también emitió hace poco un fallo que tiene también unas particularidades conforme a la ley de Perú. Entonces, en el día de hoy vamos a intentar unir dos fallos, tratar de hablar de ellos sin dejar de hablar de la ley de competencia desleal, de pronto encontrando algunas diferencias entre una y la otra, y con la oportunidad que los expositores de hoy y las personas que nos acompañan en esta mesa redonda puedan también criticar, si así lo estiman, su propia ley o la ley como tal del país que está invitado. Entonces, le doy la bienvenida a los invitados de hoy. Primero que todo nos acompaña la doctora Gloria Montero. La doctora Gloria Montero, pues conocida por todos ustedes, es una persona que trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio, una abogada muy reconocida también acá en Colombia. Igualmente nos acompaña el doctor Eduardo Quintana. El doctor Eduardo es una persona muy reconocida, trabaja en un despacho importante en Perú. Y pues nos hemos encontrado en múltiples escenarios internacionales y pues es una persona muy allegada a la casa con quien hoy tengo la fortuna por fin de poder conversar con él de temas académicos y actuales. Igualmente me acompaña el doctor José Carlos González. José pues también es una persona importante en el despacho en
ciudad de Lima y en Perú. Y igualmente es un experto en materia de competencia. Los dos invitados peruanos pues son importantísimos en su país y seguro nos van a llenar de gran cantidad de dudas, porque para eso estamos acá, para generar dudas y respuestas como tal. Por último, pues dejo la presentación al doctor Alfonso Miranda. El doctor Alfonso Miranda es una guía que tenemos en Colombia desde el punto de vista del derecho de la competencia. Lleva muchísimos años en el tema y creo que todos hemos leído sus artículos, hemos seguido sus litigios que ha tenido y digamos que es la persona que internacionalmente encabeza la lista de abogados de Colombia hacia afuera. Entonces, pues también muy agradecido con Alfonso que esté acá acompañándonos en el día de hoy. Tenemos como preparadas algunas preguntas. Voy a comenzar con el doctor Eduardo. Y el doctor Eduardo, pues le voy a preguntar, Eduardo, generalmente la norma de competencia desleal tiene esa denominación, norma de competencia desleal. En los casos de Uber, tanto en Colombia como en Perú, fueron iniciadas acciones en contra de Uber, efectivamente por un caso de competencia desleal, particularmente porque el gremio de taxis de transporte público considera de alguna manera que Uber es una plataforma que presta servicios de transporte público. Mi pregunta es inicial y es, ¿se requiere que exista una relación de competencia entre el sujeto que demanda y el demandante para poder decir que estamos en una acción de competencia desleal? Y eso nos llevaría a la pregunta importante y ¿es una norma bien o mal denominada si la denominamos competencia desleal? Gracias por asistir al programa de hoy, Eduardo. Muchas gracias ante todo, Mauricio, y a todos los demás panelistas. Encantado de poder participar. Muchas gracias también por tus palabras de presentación, Mauricio. Sobre el tema en particular, de hecho, la ley peruana no requiere una relación de competencia. La ley peruana es precisa. El artículo 28 del decreto legislativo 1044 prevé de manera explícita que en realidad el denunciante, cualquiera este sea, es solo digámoslo así, un colaborador de la autoridad para efectos del procedimiento instructor. La Secretaría Técnica de la primera instancia, que es la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, es la que tiene la titularidad de la acción. En base a eso, o digamos en concordancia con esa disposición, en realidad puede denunciar tanto el competidor como un consumidor afectado, y además también puede denunciar quien se sienta o con quien se repute como afectado, eventualmente hasta potencial de la conducta. En otras palabras, es bien abierta la legitimidad para darle inicio al proceso. Ojo, solo es inicio porque, como decía, el denunciante al final queda en un segundo lugar dentro de la instrucción. Quien la continúa todo, etcétera, es la Secretaría, pero para efectos de abrir la instrucción, la denuncia efectivamente puede provenir de quien resulte al final un afectado o que se repute como afectado. Puede denunciar entonces también un consumidor directamente, una asociación de consumidores, los competidores ciertamente, y eso, y aquí me permito hacer un pequeño agregado, en realidad tiene sentido esa amplitud en la habilitación para iniciar estos procesos, para denunciar, es consistente con el objetivo de la norma. La norma está planteada como una norma protectora, no del competidor necesariamente, sino del proceso de competencia, del proceso competitivo en el mercado y del comportamiento competitivo eficiente, llamémoslo así. Entonces, bajo esa lógica, claro, la norma no exige que necesaria y únicamente el que pueda activar el proceso sea un competidor. Puede hacerlo también otro agente del mercado u otros agentes del mercado
en vista de ese objetivo. Te voy a interrumpir antes de que hablemos del caso de Uber como tal. Gloria, te quería preguntar a ti, ¿cómo así que la norma se denomina competencia desleal, pero no requiere relación de competencia entre los sujetos que se van a enfrentar? Sí, puede sonar raro, pero realmente esto ocurre por la evolución misma de la disciplina, Mauricio. Fíjate que al principio este era un derecho de clases, aplicable solo a los comerciantes, pero luego de que la ley y la legislación, parece que en bloque, esto parece ocurrir en todos los países, admitió que este derecho no está solamente instituido para proteger los intereses de los competidores, sino que también termina directa o indirectamente protegiendo al consumidor. En unos casos más que en otros se nota esta protección, como el caso de confusión es evidente, ¿sí? Y también se admitió que a propósito de proteger a un competidor contra un acto desleal, directa o indirectamente a un consumidor, se propende por la sanidad en el mercado. Entonces la ley de competencia desleal evolucionó a una cosa que se llama modelo social. Y se termina protegiendo una trilogía de intereses, como dicen los españoles, los alemanes y decimos los colombianos, en el que esta norma en conjunto garantiza los intereses de los competidores, de los consumidores y del mercado mismo. Esto, seguramente me voy a adelantar, no significa que cualquiera pueda acceder a la acción de competencia desleal. Porque una cosa es a qué situación fáctica se aplica la norma de competencia desleal y otra muy distinta es qué sujeto está autorizado para tocar las puertas del aparato jurisdiccional del Estado, por ejemplo, para presentar una demanda por competencia desleal, aunque desde el punto de vista de la protección administrativa, como ocurre en Colombia, sí pueda presentar una denuncia realmente cualquiera. Porque aquí es interesante lo que nos acaba de contar Eduardo. La norma sustancial de competencia desleal en Colombia, que es la ley 256 del 96, se aplica en distintos escenarios. A través del Estado, cuando hace una investigación por una competencia desleal en Colombia, que le decimos nosotros competencia desleal administrativa, y a través de la acción de competencia desleal, que tiene un claro corte jurisdiccional y que además tú y yo sabemos que es la favorita. Principalmente en la ley de competencia desleal en Colombia se ejercita, se revisa, y se resuelve sobre casos de competencia desleal desde el punto de vista del ámbito de un proceso jurisdiccional que curiosamente también acá en nuestro país se puede llevar mediante el ejercicio de funciones jurisdiccionales ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que actúa también como juez. Así que no es necesario que sean competidores, pero esta no es una respuesta absoluta, ¿no? Es una respuesta que tiene matices en ciertos actos desleales. Muy bien. José Carlos, ¿no será mejor, de alguna manera, para evitar que la gente se confunda, que en vez de llamarse competencia desleal, se cambie ese nombre por otro, cual fuere? ¿Y qué nombre se te ocurriría a ti para cambiarle esa ley? Porque pues si se llama competencia desleal y no requiere relación de competencia entre sujeto activo y sujeto pasivo, es que es una norma mal denominada y que llevaría a confusión del que no sea experto, y en estos temas pues digamos que la realidad es que no mucha gente los maneja y llevaría como algo de confusión. ¿Tú qué piensas acerca de esa denominación y que efectivamente no requiera una relación de competencia, o mejor que sí requiera una relación de competencia? Y te lo digo con lo siguiente, porque lo que se está discutiendo con las plataformas es que no son competidores. Entonces eso nos va llevando poco a poco al tema que nos traen el día de hoy. ¿Tú qué piensas? Y te doy la palabra y las buenas tardes y las gracias. Bueno, primero que nada, Mauricio, muchísimas gracias por tus palabras de bienvenida y por la invitación a compartir con tan distinguidos colegas en un tema tan interesante y tan apasionante. A mí me gusta explicar siempre la peculiaridad o la particularidad de la competencia desleal, haciendo un símil tal vez con un partido de fútbol. Mientras que en un partido de fútbol tú tienes una primera regla que es no podemos acordar el resultado del partido, no podemos darnos la mano para empatar o para que haya tal diferencia de goles, vale decir, no podemos renunciar a competir, y ahí entran las normas de libre competencia por un lado. Por otro lado, en el fútbol tampoco puedo pegarle una patada a un rival, no debería, tocar la pelota con la mano, ni hacer nada de eso, porque si yo te voy a ganar porque fui el mejor, planteé mejor el equipo, tengo los mejores jugadores, pero es el fruto de mi eficiencia, el fruto de mi esfuerzo. Entonces,
yo debo competir y a la vez competir lealmente. Y es ahí donde a mí el concepto de competencia desleal o represión de la competencia desleal, como lo conocemos aquí, sí me hace bastante sentido y me resulta claro si además lo vemos con este modelo social que ya mencionaron Eduardo y Gloria, en el cual el ámbito de protección, lo que se busca tutelar es, en general, el ecosistema competitivo. Ya no es un derecho que tutele únicamente a empresarios, sino tutela el orden económico como tal. Y esa competencia desleal en la cual no se requiere para que puedas denunciar ser un competidor, sí tiene un punto de partida o un requisito mínimo, y es que lo que sea que vayas a hacer califique como acto concurrencial. Vale decir, sea algo que te permita obtener una ventaja en el partido o ganar el partido. En este caso, algo que te permita mejorar tu posición competitiva por razones ajenas a la eficiencia comercial. Entonces, ¿qué es lo leal en el mercado? Ejercer mi derecho constitucional de libertad de empresa, respetando la buena fe y no haciendo abuso del mismo. Lo desleal es pretender posicionarme, ganar participación de mercado, aumentar clientes, ingresos, por razones ajenas a la eficiencia comercial. Y es ahí donde se cruza la línea entre la lealtad y la deslealtad. Entonces, por ese lado es que el concepto de desleal, de competencia desleal, sí me parece que se conecta con el espíritu de lo que se busca tutelar. Vale decir, frenar o evitar aquel que quiere ganar el partido, pero no en buena ley ni porque es el mejor, sino porque metía foul, sino porque agarraba la pelota con la mano. Gracias. Muy bien, José Carlos. Voy con Alfonso. Alfonso, en estos casos se ha debatido mucho esa legitimación por activa y por pasiva. Estamos hablando de pues, aquí quién puede demandar y a quién se puede demandar. Particularmente en este caso de Uber, donde pues digamos que las personas que manejan taxi están algo preocupadas o molestas por plataformas que llegan con nuevos mercados, con nuevas tecnologías. Estamos en un cambio de era donde todos los negocios están cambiando, como cuando era la mano de obra y llegó la era industrial, que todo cambió, las normas cambiaron, todo va a cambiar con el cambio de era. Alfonso, usted que es un experto en estos temas, que ha manejado tantos casos y que maneja los dos temas, libre competencia y leal competencia, de la manera que lo maneja, le pregunto, efectivamente esta falta de relación o no necesidad de relación de competencia entre el sujeto activo y sujeto pasivo permite que algunos mercados que no estén en plataforma puedan buscar alguna igualdad en el mercado y crean que eso es deslealtad o lealtad dentro del mercado. Es decir, una plataforma que es una nueva forma de mercado entra a competir con los mercados tradicionales, y si hay un hueco regulatorio o efectivamente puede haber acciones de deslealtad que se pueden utilizar. El micrófono. Gracias, Mauricio. En primer lugar, permítame que gaste un segundo agradeciendo la oportunidad de comparecer a este conversatorio en compañía tan ilustre de nuestros colegas, tanto de Gloria como de nuestros dos colegas de Perú, que para mí es un gran honor, y pues a reconocer también que a lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas tanto en el plano académico como profesional, lo cual ha sido sumamente enriquecedor para mí, y pues quiero reconocer pues toda la tarea que usted ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, y muchas gracias por las palabras introductorias, y por supuesto que me siento muy a gusto en este escenario. Yo quisiera en primer lugar referirme a la naturaleza de la competencia desleal, que en nuestra ley no debemos olvidar nosotros que la competencia desleal forma parte de unas normas de competencia, y eso nosotros lo vemos claramente en el artículo 1 de nuestra ley de competencia desleal, que nos dice que sin perjuicio de otras formas de protección, esta ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica. Entonces es una ley
que garantiza la libre competencia y la leal competencia. Y la protege mediante la prohibición de las conductas de competencia desleal. Como decía Gloria, nosotros estamos frente a un estadio de nuestra evolución de competencia desleal en el cual hemos imitado el modelo social de la ley española. Yo recuerdo muy bien cuando se debatió la ley 256 del 96, pues hace ya muchísimos años, más de 20 y pico de años, y estuve muy presente dentro de esos debates de la ley. Y nosotros venimos de un sistema que era el sistema profesional, como lo dijo Gloria, en el cual, del Código de Comercio, en el cual inclusive pues la infracción de las normas de competencia desleal requería que el sujeto activo fuera comerciante. Y yo tengo unas sentencias maravillosas del Tribunal Superior de Bogotá donde se dice, bueno, esta conducta sí sería de competencia desleal, pero es que resulta que el sujeto activo no era comerciante. Y entonces no sanciona por competencia desleal, porque era en ese momento un ilícito mercantil. Era algo en lo que podían incurrir los comerciantes. Tanto es así que, como ustedes pueden ver, el artículo 19 del Código de Comercio, que trae las obligaciones de los comerciantes, en su numeral sexto dice no incurrir en conductas de competencia desleal. Entonces, pues, era una obligación de los comerciantes, no de otros agentes de mercado. No, ya con el modelo social, esto se amplía la legitimación por activa, se amplía la legitimación por pasiva, y estamos hablando de cualquier persona que participe en el mercado, un agente de mercado. Entonces yo diría, y tengo, Mauricio, además también en el respeto por este conversatorio y por este foro, naturalmente quiero advertir que nosotros asesoramos a Didi. Eso lo quiero advertir. Naturalmente, pues voy a contestar las preguntas desde un plano académico, por supuesto. No existe un litigio en este momento, pero como todos sabemos, esto es un escenario fluido en el cual en algún momento mi cliente puede estar involucrado en un litigio. Por eso quiero advertir que nosotros somos asesores de Didi, que es una compañía que también maneja una plataforma y tiene una percepción particular sobre la forma como está actuando dentro de este mercado. Yo diría que si bien dentro de esta ley de competencia desleal, que es una ley dentro del modelo social muy copiada de la ley española, pues, y copiada pues en el buen sentido, porque pues, digamos, puede tener los errores que quiera uno, pero pues se hizo un cambio de modelo, un cambio de política. Entonces, dice el artículo tercero que no se requiere que exista, la aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia desleal y no se puede supeditar. Sin embargo, nosotros sabemos que la relación, digamos, los conflictos de competencia desleal son unos conflictos muchísimo más contenciosos entre pares, porque, y me asigno al ejemplo del doctor González, y yo lo he utilizado durante décadas en mis clases, el ejemplo deportivo. Yo no usaba el del fútbol, sino el del boxeo. Y claro, ¿cuándo es práctica restrictiva? Cuando se reúnen la noche anterior en un bar por allá y dicen, bueno, entonces en el quinto asalto se cae usted y después hacemos el rematch y volvemos a vender los derechos de HBO. Eso es una práctica restrictiva, claro. Y una práctica de competencia desleal es cuando, no existiendo ese acuerdo, pues uno de los boxeadores se pone una puntilla en el guante o se unta un líquido para dejar al otro ciego y se lo restrega en el ojo. Le pega por debajo del cinturón, golpe bajo. La competencia desleal es un golpe bajo. Es una competencia, pero en unas condiciones en las que se viola el principio de buena fe, que es el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía que hay en la competencia desleal. Entonces, digamos que esta norma no exige que exista la competencia,
Pero cuando ustedes van a ver, en realidad hay bastantes oportunidades en las que se requiere para la configuración del ilícito de mercado hoy en día, que sí exista una relación de competencia. De hecho, miren ustedes algunas de las normas. Algunas de las normas que nosotros tenemos, por ejemplo, la norma de imitación. Esa es una norma que requiere que el sujeto activo pues sea alguien que está imitando a otro y por lo tanto pues ese es un competidor. Ese es un competidor. En el caso de la explotación de la reputación ajena, claro, esa explotación de la reputación ajena, digamos, existe una hipotética posibilidad de que alguien le haga una publicidad laudatoria a alguien aprovechando de la reputación ajena de otro. Esa posibilidad existe. Sin embargo, parecería una norma en la que más que todo es un competidor el que va a aprovechar de la reputación ajena. Y sin duda, el artículo que, digamos, nos concita más y que nos interesa más para esta discusión, que es el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal colombiana, que es la violación de normas, que nos dice que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja debe ser significativa. Entonces, esta norma, a pesar de lo que diga el artículo 3º, no hay competencia desleal por violación de normas, sino en relación, cuando se establece una relación, cuando la ventaja competitiva significativa se adquiere frente a un competidor. Entonces, ya ahí, en la definición de quién es competidor, pues hay que hacer un análisis que mezcla lo de la otra disciplina a la que pertenece, por lo menos en el derecho colombiano, la competencia desleal. Y es que hay que hacer una definición del mercado relevante y hay que ver si esos agentes de mercado participan en un mercado relevante que sea el mismo o por lo menos desarrollan una actividad que le ejerce una presión competitiva a esa otra actividad, ¿no? Da lugar para una serie de análisis muy importantes que mezclan las técnicas de la libre competencia con los análisis más jurídicos y más conductuales del tema propiamente de competencia desleal. Pero quiero además, digamos, reforzar mi punto. Yo pienso que el artículo 1º de la ley 256 no es la única norma que en el derecho colombiano nos indica que la competencia desleal es parte de un género más amplio de derecho de la competencia. Y quería señalarles que si ustedes miran nuestra ley principal que también de libre competencia, que es la ley 155 del 59, dice por la cual se expiden normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Y los artículos 10 y 11 de esa ley, que también el derecho peruano arranca en el 59, y los artículos 10 y 11 de esa ley son sobre competencia desleal. Entonces dice, por la cual se expiden normas sobre prácticas comerciales restrictivas, y unas de las prácticas restrictivas son las conductas de competencia desleal. Y la ley 142 de 1994, que es la ley de servicios públicos domiciliarios, cuando dice en su artículo 34, prácticas restrictivas, el quinto numeral del artículo 34, entonces empieza con los acuerdos anticompetitivos y pues, bajar el precio y no sé qué, y en el numeral quinto dice, y las conductas de competencia desleal que están en el Código de Comercio. Entonces la ley 142 también consideró que la competencia desleal era parte de las prácticas restrictivas. Yo lo que iba a hacer es algo muy como lo que hace Mauricio en sus libros, de pintar bajo la teoría de conjuntos. Entonces uno se pregunta si hay un gran conjunto que es competencia y dentro del cual están competencia desleal y prácticas restrictivas, si la posición es que hay prácticas restrictivas y competencia desleal están completamente separados, son dos círculos separados,
o si son dos círculos que tienen intersección. O sea, hay prácticas restrictivas que son competencia desleal, hay conductas de competencia desleal que pueden ser prácticas restrictivas. Esas son, digamos, análisis que a mí me parecen sumamente importantes y que pueden tener una diferencia al analizar un caso por parte del fallador y por parte de los litigantes también, digamos, la estrategia del mercado. Yo he visto, por ejemplo, el doctor Mauricio muchas veces en un caso dice, esto tiene prácticas restrictivas, tiene competencia desleal, tiene penal, muchas veces puede ser así, muchas veces puede ser así. Entonces yo quería hacer esa referencia y decirles que aunque la ley diga que no se requiere o que no está supeditada a la aplicación de la ley a una relación de competencia, por regla general en competencia desleal va a haber una relación de competencia. Y ahí tenemos que mirar cuál es el mercado relevante, cuáles son los agentes de ese mercado relevante y si hay bienes que aunque no sean exactamente los mismos, sí le ponen una presión competitiva a esos otros bienes que están allí relacionados. Voy a tenerme ahí, yo sé que no nos dio, me da pena porque me demoré mucho, pero aunque no nos haya dado límite de tiempo, pero me detengo ahí entonces. Gracias. Va muy bien, vamos muy bien. Yo creo, hay una mano levantada. Yo creo que hemos ido adelantando para entrar en el caso Uber, poco a poco, pero lo que sí llevamos hasta el momento es lo siguiente, es una norma que, como está escrita, no requiere relación de competencia entre el sujeto activo y sujeto pasivo, o los que se van a enfrentar, mejor dicho, para que nos encuadre también en lo peruano, y de alguna manera tiene unos dos grupos que ha pintado Alfonso, que en algunos momentos se unen en alguna parte, que son competencia desleal y libre competencia, y puede haber intersecciones entre los dos donde los dos están presentes y otras veces donde no están presentes. Tengo levantada la mano de Gloria y de Eduardo. Eduardo me dirá si usted quiere que las mujeres primero o los hombres primero. Usted me dirá qué quiere. No, Gloria, por supuesto. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Pero hay una cosita muy puntual. Yo siempre digo lo mismo. Del artículo 1 al artículo 6 de la ley 256, todo está dicho en línea de principio. Todo es una regla general. Pero un poquito a la inversa de lo que acaba de decir Alfonso, aunque creo que coincidimos en el fin. Por regla general, no se requiere una relación de competencia, pero la definición de si se requiere una relación de competencia está asociada a la conducta desleal que se analice, que se pretenda sancionar. Por ejemplo, el artículo 18 suene, gústele a quien le guste, o sea, paréntesis, Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana exige una relación de competencia. Punto. Okay. Eso era. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué nos dice Eduardo? Y para poder dar también la palabra a José Carlos, que lo veo allá que arruga la frente de vez en cuando y está que se habla. Eduardo, adelante. Claro. Coinciden en gran parte de lo que se ha dicho, es decir, efectivamente, en el marco legal peruano también, pese a lo que dice la propia ley de manera textual y expresa en el artículo 28, hay ciertamente conductas que es claro que el llamado a denunciarlas típicamente va a ser el competidor, explotación de la reputación ajena, espionaje empresarial o industrial, o cosas de esa naturaleza. Pero yo voy un poco más hacia el comentario también de Gloria, en el sentido de que yo, en términos de simplificación, y acá discúlpenme si no soy de lo más jurídico que hay, sino hablando en lenguaje de lo más llano y sencillo, diría un poco que una cosa son los que vigilan que el marco legal se cumpla y puedan denunciar y ir a la autoridad y decirle acá hay una infracción, y otra cosa distinta es la infracción misma, o sea, la conducta. Y yo esto no solo lo limitaría a decir que hay conductas que requieren relación de competencia, más bien yo diría que todas las conductas de competencia desleal requieren relación de competencia, cosa distinta a quien la denuncia. Pero toda conducta de competencia desleal, para hacer competencia desleal, requiere relación de competencia, requiere que hayan competidores, unos jugando bien el partido o unos peleando bien en el box y otros jugando
jugando sucio, ¿no? Metiendo cabe, otros untándose, como decía Alfonso, con una sustancia el guante para cegar al otro. O sea, siempre va a requerir competidores que unos juegan bien y otros juegan de una manera desleal, ¿no? Falseando la competencia. Entonces, creo que si lo vemos así, no nos complicamos tanto en decir quiénes son los legitimados a denunciar y qué cosa se puede denunciar y qué cosa es ilícito, qué acto. O sea, digámoslo así, el ámbito subjetivo, si se quiere, de la norma para el denunciante y el ámbito objetivo de la norma, la conducta que yo debo demostrar como ilícita. Creería que en el caso de la conducta, si queremos hablar de competencia desleal, tiene que haber competidores de por medio, unos jugando bien y otros jugando mal, otros jugando deslealmente. Y solo para agregar un punto extra, también coincido con lo que acaba de mencionar Alfonso en el sentido de que hay mucha confluencia entre derecho de la competencia y derecho de la competencia desleal, de libre competencia y competencia desleal. Pero yo incluso ampliaría un poco más la figura y diría, también hay mucha vinculación con el derecho de protección al consumidor. Claro, claro. Por ejemplo, los actos de todos los que implican confusión o engaño. Claro, yo puedo denunciar por competencia desleal un acto de engaño. También puedo denunciarlo por protección al consumidor. Pero en el caso de una denuncia por competencia desleal, necesariamente voy a tener que explicar cómo se configura la competencia falseada. ¿Dónde está la infracción a la competencia? En el otro caso de protección al consumidor, yo diré dónde está la infracción a la normativa de protección al consumidor. Pero en el caso de competencia desleal, por más que yo sea un consumidor, una asociación o un competidor, igual siempre voy a confluir a lo mismo. Explicar y demostrar la configuración de una conducta desleal en competencia. Por eso es que yo decía, para tratar de simplificar, ¿no? Una cosa es la conducta, el acto, y otra cosa distinta es quién puede levantar la mano y denunciarlo. Gracias. Muy bien, Eduardo. Vamos a darle la palabra a José Carlos y yo voy a meter algo como de fuego en la discusión y todos podemos en algún momento, si tenemos algo que interrumpir a otro, poder decir si está de acuerdo o no de acuerdo. José Carlos, pero tú que ya hablaste de concurrencial y acto concurrencial, ahora el punto es, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en materia de competencia desleal? Algunos han dicho que es la empresa y que por eso fue que fue modificado ese artículo que no se requiere relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque por algo se metió ese artículo y se ha metido en todas las digamos que legislaciones. Y cuando habla uno de concurrencia y que es una norma que está dirigida a cualquier participante del mercado, entonces uno comienza como a sistematizar todas esas normas y a decir entonces lo que se cuida es la concurrencia y efectivamente ese término ¿qué significa? O lo que se está cuidando es la empresa y como se cuida la empresa, esa sí puede ser afectada por una gran cantidad de personas, así no sean competidores, porque le pueden dañar su concurrencia. No es que se requiere una relación de competencia, sino que es que me dañen mi concurrencia al mercado. Estamos poniendo las bases, José Carlos y todos, para que cuando hablemos de Uber nos entiendan, porque es que lo de Uber es absolutamente técnico también y tenemos dos decisiones diferentes en cada entidad supuestamente especializada en el tema en nuestros países. Entonces, José Carlos, para seguir poniendo ese acento y después darle la palabra a Gloria y a Alfonso para llegar allá al caso colombiano y después describir el caso peruano, terminemos de darle esa base teórica y es ¿qué cuida la norma de competencia desleal? ¿Y por qué se diferencia de libre competencia? Porque tiene diferencias y cercanías, pero en algún momento debe haber alguna lejanía. Y básicamente, en tu concepto, ¿por qué está incluido ese artículo que no se requiere relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo o los que se están enfrentando o la situación? Porque Eduardo nos dice, yo no creo que ese artículo sea válido porque siempre se requiere relación de competencia, fue lo que entendí. Y Alfonso también dice, mire, la mayoría de supuestos requieren relación de competencia, entonces, ¿estamos ante un artículo que está sobrando o es necesario, José Carlos? Y me perdonará si yo me extendí mucho en la pregunta y si fui enredado lo que pregunté o está bien. No, para nada. Muchísimas gracias, Mauricio.
Primero, gracias al ejemplo del doctor Miranda, porque durante años venía explicando esto con el fútbol, pero ahora ya me abro a los deportes y le meto gol, soy más sofisticado. Segundo, entrando ya al tema de si se requiere o no relación de competencia, creo que tal vez por el diseño de nuestra norma, ahí coincido bastante con lo que ha mencionado Eduardo. Es necesario distinguir entre la llave para ingresar al procedimiento, vale decir, quién puede denunciar, que sí es abierto y no se requiere relación de competencia, con el acto material en sí. Y el acto material en sí, aquel que puede ser pasible de investigación y sanción al amparo de las normas de libre competencia, como bien mencionaba los doctores Quintana y Miranda, presupone dos cosas. Esa relación de competencia, ¿por qué? Porque si yo hago un acto de competencia desleal, lo hago en el marco de un proceso competitivo donde hay otros competidores frente a los cuales me quiero imponer. Entonces, esa relación de competencia sí es un requisito más que nada del hecho infractor en sí para que le sea aplicable la norma. Y segundo, cogiendo un concepto prestado de las normas de libre competencia y como mencionaba el doctor Miranda, es necesario que este acto concurrencial se produzca en un mercado relevante determinado, en un mercado que exista, ¿no? Entonces, la relación de competencia no será determinante para ingresar en el proceso, en el procedimiento, y es más, tan es así que, por ejemplo, aquí lo dice la norma con toda claridad, el titular de la acción es la agencia de competencia, el denunciante es un tercero, pero sí va a ser un requisito necesario cuando ya analice el hecho, porque esa relación de competencia es lo que precisamente le da la naturaleza de concurrencial. Si no hay competencia, si no hay esa tensión, no va a ser un acto concurrencial. Y segundo, va a ser un acto concurrencial sí o sí respecto de un mercado relevante determinado. Y ahí es donde se toma un concepto un tanto prestado de las normas de libre competencia respecto a cuál es el mercado donde se está afectando y quiénes son los afectados, que en esta noción de modelo social de represión de la competencia desleal, vemos que pueden ser no solamente los competidores entre sí, sino también pueden ser los consumidores. Y esto se ve, por ejemplo, reflejado también cuando la agencia de competencia calcula las multas que va a aplicar e introduce como variables el daño o perjuicio que puede causar no solo a los competidores, sino también a los consumidores. En ese sentido, y coincido bastante con lo que mencionó Eduardo, yo sí creo que la relación de competencia es un requisito no tanto para iniciar o para denunciar, pero sí que se debe verificar cuando se analice la configuración del acto, porque es evidentemente un acto que tiene el ADN de querer posicionarme a la mala en el mercado. Gracias. Voy a hacer una contrapregunta, José, y te lo voy a hacer a ti, Sí. dado que no te he oído mucho la voz aparte de lo que has dicho y me da pena contigo. Y me parece oportuno hacerte la siguiente pregunta. Es Sí. un caso cualquiera. Hay un monopolio, hay un consumidor que desacredita el monopolio. Eso sería un acto de competencia desleal, dado que el monopolista no tiene competencia. Pero el consumidor efectivamente lo desacreditó y le afectó su concurrencia a ese monopolio. Entonces, no sé, ahí le pregunto a todos, porque todos hemos hablado de que hay competencia desleal, pero estoy poniendo o exponiendo un caso donde no hay competencia, porque es un monopolio, pero un consumidor lo desacredita. Si ese monopolista que sufre un descrédito no tiene acción de competencia desleal y tiene que irse a un caso de responsabilidad civil normal o a otro caso porque ese en Perú, digamos, no tiene la llave, o en Colombia, pues que es un caso diferente, que hay demandante y demandado, si el consumidor está legitimado para demandar. Le doy primero la palabra a José Carlos con ese ejemplo. ¿Cómo ves lo que han dicho con el ejemplo? A ver, si lo entendí bien, hay un monopolista y es desacreditado por... ¿Quién lo desacredita? Un consumidor. Entonces, ahí no hay relación de competencia porque pues el monopolista está solo y el consumidor pues considera que el consumidor lo desacreditó y el monopolista tiene que demandarlo. ¿Qué acción tiene? Si con lo que estamos diciendo no está sujeto a la norma de competencia desleal porque no tiene relación de competencia con nadie el monopolista, que es una situación extrañísima, pero que nos permitiría de alguna manera llegar. Y sobre esta pregunta sí me gustaría una respuesta de cada uno, pero rápida, porque nos falta mucho tema. Bien, puntualmente sobre eso que comentas, más que porque no haya relación de competencia entre el monopolista y el consumidor,
yo no vería un caso de competencia desleal porque esa conducta en particular no busca posicionar a alguien, o sea, más aún cuando está solo en el mercado, no tiene la finalidad de posicionar a un tercero. Si tal vez con esto pudiera ver que se quiere beneficiar a un potencial consumidor, a un potencial competidor, perdón, podría ir a mandar un caso, pero en esa variable que estoy solo en el mercado y que hablo mal, tal vez habrán vías civiles para proteger mi buena reputación, más no un acto concurrencial como tal. Y por ese lado yo ahí no vería un caso. Doctora Gloria, ¿qué opina? Más o menos lo mismo, bien cortito. Aquí falla, creería yo en principio, con estos elementos que nos da, la finalidad concurrencial, ¿sí? Falta la motivación, falta el efecto, la idoneidad de la conducta para mejorar, influir, incidir, afianzar la posición en el mercado de esta persona, ¿sí? Falta, me parece que falla la finalidad concurrencial. Pero adicionalmente en tu pregunta están las nociones de ámbito de aplicación de la ley, que son los filtros para la aplicación de la ley de competencia desleal, y más la legitimación. Y yo creo, solo adelantándome aquí un poquitito, que el consumidor individualmente considerado no puede acudir a la acción de competencia desleal. Pues esa es mi postura, y finalmente en todo caso felicito a Mauricio, él siempre tiene los ejemplos más creativos, o sea, esto es una cosa loca, buenísimo. Bueno, doctor Alfonso, vamos llegando poco a poco y todos le dieron la razón que la norma de competencia desleal pues requiere entonces relación de competencia y esa es la conclusión que estamos llegando, no obstante que el artículo dice otra cosa, lo que yo creo, no sé ustedes me dirán, si ese artículo pues no tiene mucha aplicación porque finalmente sí se requiere una relación de competencia entre el sujeto activo o el sujeto pasivo o entre los que están enfrentándose o que sea concurrencial, como bien lo ha dicho José. Vamos llegando poco a poco a un supuesto que Alfonso tocó, y es el supuesto de violación de ley. Y ese es un supuesto que fue investigado en el caso de Uber, en los dos países. Y no sé, doctor Alfonso, ¿qué entendió de manera particular del caso de la SIC? Porque ese caso de la SIC después lo tumbaron en el tribunal, pero por otros puntos. Pero particularmente, Alfonso, ¿qué entiende o cuándo existe verdaderamente competencia desleal por violación de una ley y cómo así que una ley un hecho que ya está castigado en otra parte, ¿por qué se vuelve a castigar acá? Si ya violación de ley de otro supuesto diferente a deslealtad y ya fue castigado allá, como ¿por qué se va a volver a castigar? Sí, pero qué pena, Mauricio, y voy a tratar de ser muy breve, pero es que no me puedo resistir al punto anterior que había levantado. Bueno, hágale, yo estaba aquí a hablar. Y es que necesito aclarar mi posición. Yo digo que generalmente lo que va a suceder es que hay una relación de competencia, pero de ninguna manera considero que sea obligatorio, porque ahí, como lo decía Gloria, está el ámbito objetivo de aplicación y que nos dice que la finalidad concurrencial del acto se presume cuando por las circunstancias en que se realiza se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Entonces ahí, para ir con un ejemplo muy brevemente, imagínese usted en el caso de un influencer, o si ustedes vieron la película de Ratatouille, el crítico de restaurantes. El crítico de restaurantes no tiene restaurante, no participa en el mercado, pero su palabra es vida o muerte para el restaurante. Entonces, si él da un concepto en el que dice en el restaurante había ratas muertas, bueno, era Ratatouille, entonces no, cucarachas, la comida estaba podrida, no sé qué, y eso es mentira, ese puede ser un acto de descrédito, que no lo realiza alguien que participa en el mercado y sí tiene la potencialidad de incrementar la participación del mercado de un tercero, que son los otros restaurantes. Cuando la gente deje de ir a ese restaurante que le puso bola negra, el más grande crítico de restaurantes que había, entonces los otros restaurantes se favorecen de eso. Inclusive en su ejemplo del monopolista, usted parte de que es un monopolista y no tiene competencia, pero esa no es una situación hierática o que esté plasmada en piedra. El monopolista es monopolista en un momento del mercado, en un momento de la vida, y puede ser que con el acto de descrédito entren otros competidores al mercado. Esa es una situación fluida. Eso lo quería decir en primer lugar. En segundo lugar, en relación con el tema de la violación de normas. Allí... Alfonso,
Alfonso, permítame, yo lo interrumpo antes de comenzar el segundo punto para que no lo interrumpa a mitad de camino. Lo que yo he entendido de la norma colombiana es que lo que dice el ámbito concurrencial o el ámbito objetivo es que se presume. Eso no significa que sea una definición y no significa que siempre el acto desleal tenga que disminuir la participación del mercado o aumentarla de un tercero. Eso es como una presunción como tal, pero no sé si ahorita nos devolvemos a ver si es que efectivamente es una definición. Y Alfonso, perdóneme, antes de contestar la parte de violación de ley, me gustaría saber si en Perú en la legislación eso es una presunción o es una definición, porque la presunción admite prueba en contrario y no es una definición, por lo tanto no significa que se requiera ese elemento siempre para que haya competencia desleal o en el concepto de ustedes, no sé cómo será. Pero Eduardo, ¿tú qué piensas? Si es una definición o es una presunción. Es legal. La norma de modo expreso dice que en el ámbito objetivo, o sea, la conducta requiere que haya fin concurrencial. Si no hay fin concurrencial, no hay acto de competencia desleal. Ok. Cosa distinta a que solo decía que cosa distinta a que para denunciar se requiera que haya relación de competencia. Para denunciar no se requiere relación de competencia. Pero lo que denuncio, el acto, sí tiene que tener de manera inherente una relación de competencia porque tiene que haber un fin concurrencial en el acto desleal. Ok, ¿y se define qué es concurrencial en la norma peruana o no se define qué es concurrencial? En la norma no, pero en los lineamientos que tienen INDECOPI de aplicación de la norma, que va actualizando cada cierto tiempo, siempre de manera constante se reitera que tiene como trasfondo la idea de atraer clientela. O sea, claramente es quitarle clientela al competidor. Entonces, ahí no hay duda alguna. Bueno, Alfonso, la definición de Colombia o el artículo es una presunción o es una definición en su concepto. No, yo ahí estoy con Eduardo, porque el artículo claramente nos menciona que hay un acto de competencia desleal siempre que se realice en el mercado y con una finalidad concurrencial. Lo que viene siendo una presunción es cuando hay finalidad concurrencial. Pero la finalidad concurrencial es un elemento estructural de la competencia desleal. Ahora, pues sí, creo que es importante que veamos que tal vez no sé si entiendo bien, cuando Eduardo se refiere que tiene que haber competencia, pues si se está refiriendo a que la competencia tiene que ser directa o puede ser como yo estaba diciendo, que él considere que alguien que está fuera del mercado y que no tiene una relación de competencia directa, pero sí está concurriendo al mercado, porque el crítico de restaurantes que yo menciono, él no es competidor, pero él sí está concurriendo al mercado y está generando un efecto dentro del mercado en favor de otros competidores. Entonces quisiera que Eduardo tal vez nos aclare un poquito si él se refiere a que tiene que haber una relación nariz a nariz de competencia para que haya competencia desleal o no. No, porque incluso está previsto el concepto de competidor potencial, por ejemplo, o sea, tiene que ser alguien en principio que pueda reputarse como afectado, si es que, y por eso puede ser hasta un consumidor, pero un competidor también puede ser si es potencial incluso, no necesita ser competidor Eduardo, actual y vigente. Pero Eduardo, en el ejemplo de Alfonso, este es un crítico de cocina, no es potencial competidor, ¿o sí? No es. No es. En ese caso, ahí tendría mis dudas de saber si eso va a ser admitido. No tengo claro que eso vaya a ser admitido. Buen ejemplo. Bueno, entonces, pues mira, hay concurrencia al mercado, ¿no? Como el Estado también concurre al mercado. Creo que eso es lo que hay que principalmente revisar. Tendría que demostrar que el crítico pues tiene a la vista un negocio restaurantero o tiene alguna vinculación con alguien de restaurantes, pero tendría que hacer toda esa construcción probatoria y de evidencia para tratar de generar un caso ahí. Ya. Pero la solo así, colombiana, por el sujeto no creo. Y la tendencia colombiana, mis invitados dirán si estoy equivocado o no, pero la tendencia colombiana es que es poco más laxa, no tenemos esas definiciones de competidor potencial y alguien que no sea competidor, que efectivamente daña la concurrencia de otro,
Claro. como el bien tutelado es la concurrencia, pues consideramos que esa persona sí puede de alguna manera dañar la concurrencia. No sé si Alfonso piensa diferente y Gloria, o más o No, menos yo es estoy eso. de acuerdo con usted en eso, Mauricio. Yo pienso que ahí puede haber un acto de competencia desleal porque se está dañando el bien jurídico tutelado, es el principio de buena fe, los usos honestos en materia industrial y comercial y el valor concurrencial dentro del mercado. Sí, exacto. Bueno, entonces, ahora sí vamos entrando Ahí, poco a poco sí, al caso de solo Eduardo. permítame una duda, la verdad que, y es porque ya me han picado mucho la curiosidad, pero ¿podría deberse eso a lo que señaló al comienzo Gloria, en el sentido de que hay doble vía, o sea, una vía administrativa netamente de protección del proceso competitivo y una vía más jurisdiccional, en la cual, por ejemplo, yo puedo estar considerando aspectos ya casi lindando con la responsabilidad extracontractual, ¿no? No sé si por eso es que ustedes vean que esa opción existe de denunciar eso por competencia legal o es simplemente por un criterio interpretativo. Sí, Gloria. yo creo que, perdón, Alfonso, creo que no tiene que ver la distinción respecto de en qué ámbito se sancione el acto desleal. De hecho, para nosotros eso tiene diferencia, es en el impacto de la conducta en el mercado. Si es un impacto importante, se tendrá que revisar a través de la vía administrativa. Si es un impacto que en principio parece ser interpartes, entonces es necesario que el afectado con el acto desleal vaya al juez, ¿no? Sea quien sea, juez de toga normal de esos clásicos o la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Pero este que te comentamos está en la ley. Son las reglas sustanciales de la ley que están en las 256 y que aplica para cualquier sistema de protección. Así es, pues yo estoy de acuerdo. Bueno, vámonos con el caso que nos estaba, porque yo creo que ya tenemos el asiento suficiente para hablar de un caso técnicamente, con las diferencias que encontramos de cada uno ha pensado diferente y las normas también son diferentes. Y es evidente que las normas, ha quedado en evidencia que son diferentes. José Carlos, para no hablar tanto de Colombia, primero hablamos de Perú y después volvemos con Alfonso para que nos diga la situación de violación de ley bajo norma colombiana. ¿Qué nos puedes explicar del caso Uber y que se presentó en Indecopi acerca de ese supuesto de violación de ley y cómo fue interpretado y cuál es tu opinión acerca de ello? Bien, aquí en el Perú, digamos, tenemos esta figura de violación de normas, la que está tipificada en la Ley de Competencia Desleal, que sanciona como una práctica desleal el concurrir, el participar en un mercado sin tener el título habilitante, la autorización, licencia o permiso. Y al amparo de eso, pues se abrió la caja de Pandora respecto a un debate muy apasionante que despiertan las plataformas de intermediación. Y el debate en buena cuenta es este. Era una denuncia contra Uber porque se decía, tú Uber realizas el servicio de taxi y veo que para prestar este servicio no cuentas con las licencias de corte municipal que deberías tener. Por lo tanto, estás concurriendo en el mercado sin tener el título habilitante. Y eso era simplificando al extremo la premisa principal de la hipótesis de la denuncia. El debate se centró en determinar cuál es la naturaleza de la actividad que realizaba la plataforma. Vale decir, si es ella quien brinda el servicio o no. Y lo interesante y especial, particular de este caso, es que aquí la Autoridad de Competencia Peruana tomó posición sobre las plataformas de intermediación, distinguiéndolas del servicio subyacente. Y a partir de un conjunto de indicios, los términos y condiciones de la página web, la publicidad, si mal no recuerdo, informes del Ministerio de Transportes peruano, y creo que hasta opiniones de la Agencia de Competencia Peruana sobre proyectos normativos, distinguió y dijo, aquí hay dos niveles de servicio. Tenemos un nivel de intermediación cuyo objeto, cuyo servicio es interconectar consumidores con choferes. Y ahí empieza y ahí termina el servicio de las plataformas. Llamémosla una red social de conductores que interconectan.
Y en ese sentido, si esa es la naturaleza de la actividad que realizan, ellos no realizan el servicio de taxi, ellos realizan el servicio de intermediación tecnológica. Y reitero, para arribar a esto, vieron el objeto social de la empresa de Uber, vieron los términos y condiciones que se trasladaban a quienes se afiliaban a este servicio, y vieron algunos documentos internos donde se opinaban sobre las plataformas de intermediación. Y a partir de eso dijo, ok, es claro cuál es el negocio al que tú te dedicas. Tú no eres quien brinda el servicio. Quien brinda el servicio materialmente es el taxista que va a tu casa, te recoge, y es respecto de él quien debe tener las licencias y permisos. Pero a ti, plataforma, no te lo puedo pedir y por lo tanto el caso es infundado. Interesante el caso porque, número uno, tomó postura sobre las plataformas, distinguiéndolas. Número dos, fue bastante responsable la agencia de competencia en el sentido de decir, pueden haber cosas que nos gusten o no, pero para analizar un acto de competencia desleal por violación de normas, yo tengo que ver si el marco normativo te impone contar con un título habilitante, y yo he visto que para hacer el servicio de intermediación no lo requieres. Que hayan vacíos normativos, que hayan oportunidades de mejora para que tal vez eso te sea exigible, es una discusión aparte, pero en este estadio de las cosas no lo necesitas. Y adicionalmente desarrolló un poco también de jurisprudencia, de línea argumentativa, sobre la naturaleza de la plataforma, sobre la competencia entre plataformas, Uber o tal vez otros servicios de mensajería, por ejemplo, y resaltó el funcionamiento que vienen teniendo estas plataformas a partir de normas de autorregulación, como ellas van posicionándose en el mercado, van haciéndose más atractivas y tienen todos los incentivos en su cabeza para eliminar o aminorar cualquier afectación a derechos de consumidores o cualquier externalidad negativa que pudiera haber. Entonces, a mí me agrada este pronunciamiento, yo coincido con lo señalado por Indecopi. Número uno, porque se animó a tomar postura con todas sus letras respecto a la naturaleza de los servicios de plataformas de intermediación, distinguiéndolos del servicio subyacente. Segundo, porque fue sensato y responsable respecto de los alcances de su pronunciamiento, diciendo, no gustarán algunas cosas del marco normativo actual, pero esto es lo que hay y no te corresponde contar con título habilitante. Y tercero, analizó ya los beneficios o la forma de competir entre plataformas. Y esta competencia entre plataformas era algo que ya se había tocado un poco, en un caso que probablemente que Eduardo conoce muy bien, que es el de Arcos Dorados, donde se analizó cómo las plataformas en general compiten, y cogió algunas ideas de ese caso y dijo, las plataformas tienen todos los incentivos para competir, y tal vez, eso sí, no lo dijo expresamente porque entiendo que también excedía el ámbito del pronunciamiento, pero dijo, en este tipo de mercado la autorregulación es una muy buena alternativa. Si bien hay algunas cosas para mejorar, la autorregulación, tal vez en términos de consumidor, es una buena opción. Por todo eso, y por esa toma de postura tan clara que ha hecho Indecopi, yo estoy de acuerdo con el tenor de este pronunciamiento. Muy bien, Eduardo, una pregunta antes de devolvernos a Colombia y no monopolizar por país, sino también entender mucho lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con Perú. Dentro del derecho romano-germánico se habla de la tipicidad especial, que son supuestos que están prohibidos especialmente y particularmente. Y está lo que se denomina la tipicidad general, que es el abuso del derecho, es aquello que no es típico especial, pero que de alguna manera daña bienes tutelados que como tal son afectados no por una conducta prohibida, porque no está prohibida en la ley, pero que se entiende que daña un bien tutelado. Yo te pregunto lo siguiente, es si dentro del supuesto de violación de ley también cabría el abuso del derecho como un supuesto que podría entrar dentro de ese supuesto de violación de ley, pero violación de ley no a una tipicidad especial, por ejemplo, la prohibición para que algunas personas puedan transportar personas sin ser servicio público, sino bajo otros sistemas que pueden devenir de plataformas, o digamos que ese abuso de derecho no puede entrar dentro del concepto de violación de ley, sino más bien en un concepto de una prohibición general, si es que puede entrar por allí
en la medida que se está usando de un derecho que no está verdaderamente prohibido. ¿Tú qué piensas de la pregunta? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, sí, es clara la pregunta. Mi opinión, ciertamente personal, es que no, el tema del abuso del derecho como tal, no creo que pudiera enmarcarse dentro de este ejemplo de infracción que es el de violación de normas, competencia desleal por violación de normas. Tal vez uno podría discutir si el uso abusivo del derecho sí puede estar bajo la cláusula general. Y ahí de repente solo un detalle, más un paréntesis, es en la ley peruana, en realidad, la cláusula general es la tipificación, digámoslo así. Se señala que todos los supuestos específicamente identificados textualmente en la norma son solo ejemplos de la prohibición real, que es la cláusula general nada más. Y la cláusula general es la que prohíbe de manera amplia todos los actos de competencia desleal como aquellos que van contra la buena fe empresarial. Así de amplio y general es el supuesto tipificado. Y como digo, el propio Indecopi ha dicho, los supuestos específicos son solo ejemplos de, pero todos en realidad están subsumidos en la regla general, que es la única prohibición real de la ley. ¿Okay? Siendo esto así, claro, la pregunta en realidad más si es que la puedo introducir en violación de norma o si la puedo llevar hacia la cláusula general. Y en la cláusula general han habido casos en Indecopi en el cual se ha tratado de plantear supuestos de abuso del derecho. Tal vez no tan específicos como el no cumplir con tener una habilitación, un título habilitante legal para concurrir en el mercado. Pero voy a hacer un símil acá, solo para beneficio de responder. El caso, por ejemplo, que se conoce como sham litigation, ¿no? O el uso indebido de procesos gubernamentales o procesos judiciales, etcétera, o procedimientos administrativos. Eso que en principio tiene una lógica de uso abusivo del derecho de acción o de petición, se ha planteado tanto como casos de abuso de posición de dominio en Perú, como bajo el supuesto de competencia desleal por violación de norma, perdón, competencia desleal por cláusula general. Entonces, cuando me preguntas, ¿un supuesto de abuso del derecho podría entrar como un supuesto o al menos podría ser admitido a trámite y se verá si es fundado bajo la norma de competencia desleal? Yo diría, bajo la cláusula general, la tipificación general, podría ser. Tengo muchas dudas y casi estoy seguro, en mi opinión, de que no entraría por un supuesto de violación de normas. Perdón, Eduardo, ¿el abuso del derecho está en una norma en Perú? ¿El abuso del derecho? Sí, pero en norma civil. Ya. En el Código Civil. Es una figura de Código Civil. Y se discute ante las Cortes. Perdón, Mauricio, perdón. No, está perfecto. Está perfecto. Pero un poco esa es mi opinión en resumen, ¿no? No creo que entre por la cláusula o la prohibición de violación de normas, sí por la general, pero no la del tipo de Uber. Yo diría más las del tipo que estoy mencionando como las de sham litigation. Podría tratar de llevarse y presentarse como un caso de competencia desleal por cláusula general. Pero veo bien difícil que una de no tener los títulos habilitantes se quiera llevar por la cláusula general. Más aún, Indecopi ha dicho muchas veces que debe evitarse recurrir a la cláusula general cuando puedo tratar de gestionar mi caso a través de uno de los ejemplos señalados de manera expresa en la norma. La doctora Gloria tuvo la oportunidad de ser juez durante un buen tiempo en la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuando uno es juez, pues queda en la cabeza con esa virtud de mirar diferentes cosas y fallar internamente, así ya no da sentencia. Yo, Gloria, te quería preguntar, ¿qué opinas primero de lo del abuso del derecho que acabamos de comentar? Si entra dentro de la prohibición general o si entraría por la violación de norma en materia de competencia desleal. Y la siguiente pregunta es, bajo lo que tú entendiste de la sentencia que emitió la Super en primera instancia del caso Uber, que repito, después el tribunal por otras cosas diferentes la tumbó, se puede decir que en ese caso, de alguna manera, la falta de regulación del Estado
frente a las plataformas es un asunto que excluye de responsabilidad, o, trayendo a colación el caso de abuso de derechos, si cabe o no cabe, es si un comerciante, aprovechando la falta de regulación, entra y encuentra un hueco donde finalmente sabe que puede de alguna manera eliminar a algunas personas con las cuales compite o no compite, o por lo menos tienen como los mismos clientes. ¿Qué opinas? No sé si fui claro con la pregunta, Gloria. Sí, muy claro. Yo, respecto de lo primero, creo, pero además lo voy a decir sin ambajes, que el abuso del derecho y la cláusula general comparten ADN. Yo creo eso, estoy convencida de eso. Se nutren de los mismos principios. Eventualmente, cuando uno incurre en abuso del derecho, seguramente toca los terrenos de aquello que preserva la cláusula general, ¿sí? Ese modelo de conducta específico en el que se privilegia tanto la buena fe, la lealtad al competir, las sanas costumbres en el mercado, en fin, porque finalmente el abuso del derecho es una institución jurídica a partir de la cual le entregan a uno una facultad, ¿sí?, competir o ejercer un derecho, cualquiera, y la uso para un fin contrapuesto para el que se me dio, ¿no? Entonces, cuando uno revisa que se altera el alcance, la extensión de un privilegio o garantía que da la ley, ¿sí?, para caer en un terreno que no era el fin previsto para que el ciudadano, cuando al ciudadano se le dio esta prerrogativa, yo creo que estamos hablando, con otras palabras también, de aquello que preserva la cláusula general. Entonces, estoy muy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que el abuso del derecho y la cláusula general están más relacionadas, creo que además se nutren mutuamente, y me alejaría del terreno del artículo 18, que en nuestro caso es la violación de la ley. Creo que por ese lado no es. Entre otras cosas porque tratándose del abuso del derecho, no hay una norma específica que uno diga, oh, lo vulneré. No, yo incurro en los terrenos de esa figura, en tanto cualquier garantía que me otorgue la ley, estoy excediendo su alcance, estoy abusando de su contenido, en fin, etc. Ahora, yo creo que todas aquellas conductas que no están prohibidas en el mercado, en principio están permitidas en tanto no se transgredan esos parámetros de conducta contenidos en la prohibición general, que en nuestro caso está en el artículo 7. No estoy muy segura si la ausencia de regulación y aprovechar la ausencia de regulación para crear nuevos modelos competitivos sea una conducta desleal. O bueno, ya por lo avanzado de la hora, pongámonos atrevidos. Mejor dicho, yo creo que aprovecharse de ciertos vacíos normativos para crear modelos de conducta en los que se preserve, eso sí, ciertos principios, garantías, reglas que están protegidas por ley de competencia desleal, en tanto yo no sea un salvaje cafre, perdón, creo que los vacíos normativos a partir de los cuales se crean nuevos modelos de economía no son un acto de competencia desleal, para nada. De hecho, así surgen los nuevos modelos y creo que así nacieron en todo caso las economías colaborativas. Okay, muy bien. Doctor Miranda, tiene usted el terreno abonado para poder expresarnos si en su concepto las plataformas y los nuevos negocios compiten, así tengan una regulación diferente con los negocios, digamos, tradicionales antes de toda esta era digital. Gracias, Mauricio. Yo creo que, como dice Gloria, por lo avanzado de la hora, yo creo que uno ya puede unir varios puntos, porque también, como usted lo dijo, ya hemos sentado algunas bases importantes. Y pues en la tradición suya, yo pienso que la pregunta sobre el abuso del derecho no es una pregunta nada fácil, es una pregunta muy aguda, y yo la quiero ligar con el artículo 18 para contrastar con lo que estaba diciendo Eduardo y también referirme un poco a lo que decía Gloria. Entre nosotros, el abuso del derecho es una creación jurisprudencial que viene de la Corte del 36, que tuvo un desarrollo pues en el derecho civil y mercantil, pero que aterrizó en la expedición del Código de Comercio del año 71 con una norma específica que es el artículo 830, que nos dice que el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Entonces hay un supuesto normativo, porque recordemos que en el artículo 18 se requiere la violación de una norma legal. Ahora,
decir uno que se va a apoyar en el artículo 830 para sacar una conducta de competencia desleal por violación de norma, pues sí me parece bien difícil. Yo no digo imposible, pero yo sí creo que en el derecho colombiano sería bien complicado. Quiero señalarles una sentencia de la Superintendencia del 29 de abril del 2011, donde nos dice: conforme a lo anterior es posible colegir que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la conducta que ahora se estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores que permita un escenario jurídico en igualdad de condiciones. Ahora bien, para este propósito resulta ineludible precisar la norma que se considera violada, probar su infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración el participante en el mercado obtuvo un provecho que en condiciones regulares no hubiera logrado. Entonces, yo no creo que sea imposible, pero el trabajo probatorio y el trabajo argumentativo del accionante que va a utilizar la norma de abuso del derecho es formidable, es formidable. Entonces, yo sí creo que en el caso de las plataformas o en el caso de Uber, si uno quiere, pues aquí los jueces tienen que fallar con lo que tienen en ese momento en los hechos y en la ley. Y por eso me gustó tanto lo que explicó José Carlos. El Indecopi falla con base en lo que ve en ese momento y produce una decisión distinta de la que produjo en primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Pero yo sí creo que eso es lo que nos muestra a nosotros como abogados, como gente que asesora empresas, asesora personas, pues lo que nosotros podemos ver ahí es que hay una falta de regulación muy importante, porque frente a un fenómeno disruptivo, pero seamos claros, o sea, disruptivo era lo de las plataformas y, o sea, hace 10 años era disruptivo, pero es que en este momento el derecho colombiano no ha producido una norma. ¿Por qué no ha habido un movimiento como el que tuvo la COFECE de hacer un white paper y de generar que a través de su facultad de abogacía de la competencia, de hacer que, mire, esto es así, hay que nivelar el campo de juego, hay que generar unas condiciones para que la gente pueda competir en igualdad de condiciones, o pues equilibrar el campo de juego de alguna manera y decir que participe también Uber? ¿Por qué la solución tiene que resultar en manos de un juez que en presencia de una falla del aparato legislativo tiene que hacer uso de una cantidad de cosas para innovar, cuando podría haber una regulación que ponga las condiciones de competencia en un nivel, digamos, de similitud y de igualdad que permita que todo el mundo participe en el mercado? Y yo, pues, por último, sí creo que el hecho de generar desarrollos disruptivos y el hecho de, pues, si no hay una regulación y si no hay una prohibición, pues el principio general es que los particulares pueden hacer todo aquello que no les está expresamente prohibido. Y pues ya finalmente, pues hay que mirar realmente lo que hace cada uno de esos agentes. Hay que mirar si sí es una plataforma Uber y no es un transportador, y si el transporte sí realmente lo están haciendo solamente los dueños del taxi o los señores dueños del vehículo que se afilian a la plataforma de Uber. Y todo eso, para todo eso hay abogados, porque eso depende de una filigrana. ¿Cómo es el contrato? Y muéstreme a ver cuáles son las características, quién pagó el seguro, muéstreme si lo único que hace es realmente poner en contacto el que demanda el servicio y el que lo propone, o si realmente les está imponiendo una cantidad de cosas. ¿Qué tal lo del precio? Entonces, si todos son independientes, si todos esos taxistas son independientes, entonces ¿tienen un acuerdo de precios o no tienen un acuerdo de precios? ¿O es una relación vertical de precios o no lo es? Entonces, pues, a mí me parece que dejarle a un juez eso, pues existiendo una capacidad técnica del Estado para hacer una regulación que elimine los conflictos, pues es un tema de falta de que el Estado ocupe su lugar también corrigiendo los escenarios que se pueden volver desiguales cuando hay
cuando hay un emprendimiento disruptivo que debe ser bienvenido. Debe ser bienvenido el emprendimiento disruptivo, pero entonces a veces hay que regular para equilibrar las cargas. Gracias, Mauricio. Eduardo ha levantado la mano. Ustedes me regalaron, cuando comenzamos a planear esta reunión, 2 horas. Nos queda media hora. Y yo en esa media hora tengo muchas más preguntas y voy a aprovechar que ustedes están acá. Entonces, les voy a pedir que hagamos ahora como una especie de helicóptero rápido de las preguntas que vienen, pero antes Eduardo tiene la mano levantada y pues lo escuchamos. Espero que critique, o que valore lo que hemos dicho de alguna manera. Sí, justamente me he permitido volver a intervenir porque quería tomarme la libertad de mirar comparativamente los dos pronunciamientos, y no solo como pronunciamientos en tema de competencia real, sino también vistos en el contexto de la regulación del servicio en sí, de transporte de pasajeros a través de estos taxis, remises, como se les quiera llamar. Y en realidad, si lo vemos así, de repente, algo más se puede entender, ¿no? En Perú, la regulación es bien exigua, la regulación sobre servicio de taxi, es decir, es una regulación que sí, en cierta medida, genera un régimen de control previo, habilitación, pero no es un sistema, digamos, de control de entrada. Todos los que cumplan con los requisitos pueden entrar, y a la vez también tenemos otra situación, que es que hay bastante informalidad. Informalidad que no se hace un informe tan fuerte para que se cumpla y que solo los registrados puedan brindar el servicio. Pero en todo caso, los que pueden brindar el servicio tampoco es que tengan una regulación tan blindada, digámoslo así. No se les regula precios, tarifas, no se les regula tampoco si es que pueden entrar más o no al mercado. Es libre, como decía, es de libre entrada. Hay control previo para definir que entren gente habilitada, pero no un número máximo, ni una definición de criterios de esa naturaleza. Y la regulación, además de lo que es el servicio de taxi, etcétera, como bien dice el tribunal, no incluye a las plataformas y a los servicios complementarios, etcétera. Por lo que he visto, bueno, obviamente disculparán que solo me refiero a lo que he podido ver a través de las decisiones de competencia desleal, pero por lo que he visto es que la regulación en Colombia entendería que sí es bastante más interventora en el servicio en sí, de prestación de servicio de taxi, precios, incluye un régimen de entrada, ¿no es cierto? No, entiendo que no se permite tanta entrada al mercado. Vi alguna parte donde se señalaba que también había una regla de si es que había sobreoferta en el mercado, se dejaba entrar a más taxis, etcétera. Entonces, mi percepción, como digo, limitada porque la estoy viendo a través del lente de esas resoluciones, es que la regulación en Colombia de alguna manera sí ofrecía, digámoslo así, a los proveedores del servicio de taxi cierta protección contra otros proveedores del servicio de taxi. Y además les establecía precios, etcétera. En Perú no hay nada de eso. Entonces, claro, visto ya desde esa perspectiva, a mí me hace un poco más de sentido, sin que esté de acuerdo, ¿eh? No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la decisión de Colombia, no estoy de acuerdo, me parece que amalgama los dos servicios, las dos provisiones de bienes y las convierte en una sola, no distingue entre estas tecnologías disruptivas y su rol y su lógica de mercado de dos lados, etcétera. Perú sí la hace, pero viéndolo así ya me hace un poco más de sentido entender por qué pueden haber también dos juicios distintos. En Perú, el juicio del Indecopi y la decisión es mucho más pensando desde un punto de vista económico en un mercado poco regulado. Y entonces, obviamente dice, las normas de competencia, en términos simples, no es lo que dice así, pero dice, no están protegiendo clientela. Las normas de competencia no son para proteger clientela ni asegurarte clientela. Son para cuidar que no hayan comportamientos indebidos de competidores, y este no es un competidor. En cambio, en las normas de Colombia uno podría decir, bueno, la regulación, no la norma de competencia, pero la regulación sí le daba cierto blindaje a los prestadores del servicio de taxi.
entiendo que eso podría haber llevado a que la autoridad de competencia desleal se incline a tratar de ver una forma de mantener cierta protección. Como repito, no estoy de acuerdo con la línea argumental que siguieron, pero bajo esa lógica entiendo un poco más, sin estar de acuerdo ni coincidir, pero entiendo un poco más la diversidad de juicios que se hacen en cada jurisdicción. Muy bien, yo voy a dar un comentario acerca también, porque me gustaría también no solamente dirigir, sino expresar algunos comentarios. Yo soy amante de la figura de abuso de derecho, no solamente para el tema de competencia, sino como un principio social. Porque la norma nace primero de un supuesto social, después alguien se da cuenta que socialmente ya esto está rechazado, pero no en la ley. Y después viene la ley y retoma ese supuesto social y lo vuelve un supuesto legal. El abuso de derecho precisamente parte de la no prohibición. Es que no hay prohibición, sin embargo es muy raro lo que voy a decir. No está prohibido, pero está prohibido abusar del derecho cuando no está prohibido en la ley un comportamiento. Entonces, ese principio de que lo que no esté prohibido está permitido, ese es absolutamente cierto. Sin embargo, el abuso del derecho está prohibido y parte precisamente de que no hay prohibición. Claro. Entonces, frente a ese concepto, estos negocios disruptivos, y yo creo que acá la única persona que es muy joven es Gloria, de resto ya tenemos unos buenos años, y esta gente que viene atrás de nosotros, y son todos los que están en San Francisco, con todos esto, todo partió de allá, de todas estas personas que tienen nuevos negocios, y si uno mira para atrás, mientras vienen todos estos jóvenes detrás de uno, lo van mordiendo. Si uno se pone a mirar para atrás, acá no se puede mirar para atrás porque esta gente viene con unas nuevas tecnologías, unos nuevos negocios. Y pues precisamente en el país de España del domingo apareció como hoy en día pues a Uber se le está medianamente crucificando por diferentes comportamientos que ha tenido y cómo pues se está premiando más a aquellos que no están siendo tan excesivos en sus utilidades, que es lo que más o menos apareció en el país de España. Pero más lo que digo es, yo pienso que de alguna manera van a haber casos donde no es lo disruptivo, sino el aprovechamiento de falta de regulación con conciencia. Y bueno, viene la invención que puede haber de alguna manera, pero yo sí creo que la figura de abuso de derecho, bien sea que entre por el artículo de prohibición general o por el artículo de violación de ley, tiene que tener cabida, porque van a haber casos, como dice Gloria, donde el otro se comporta a sabiendas que no hay una regulación, aprovecha el hueco y quiebra a los demás. ¿De quién es culpa entonces? Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Es muy conocido ese principio del hecho del príncipe, es que el Estado es el culpable. Entonces, las decisiones que están sacando en este momento en Indecopi, por ejemplo, es la falta de regulación, o la tesis que tenemos respecto del fallo de la Super, que repito, fue tumbado después en el tribunal por otro aspecto que fue prescripción, hace que lo que nos están diciendo las autoridades de competencia es que hay que demandar al Estado. Doctor Miranda, ¿cuál es su concepto sobre ello? No, yo sí, gracias Mauricio. Yo no creo que uno pueda demandar al Estado porque pues la prueba tendría que ser que el Estado tenga la obligación de regular. A mí sí me parece que pues el Estado podría regular y debería hacerlo cuando encuentre que está la falla del mercado, porque la intervención del Estado en la economía, que muchas veces limita la libertad económica, pues parte de la base de que haya unos objetivos que se pueden lograr. Entonces yo creo que el Estado sí debería regular, pero no creo que haya una responsabilidad del Estado por no regular. No quiere decir que no haya ningún tipo de acción. Uno podría intentarlo a través del derecho de petición, uno podría intentarlo a través de una acción de cumplimiento de algunos principios, pero yo sí no veo cómo
se le va a decir al Estado que tiene la responsabilidad económica por la falta de regulación. Pienso que la autoridad de competencia, a través de su función de abogacía de la competencia, debería propugnar, como ha sucedido en muchos países, porque se expidan regulaciones que ayuden a que los emprendimientos disruptivos se incorporen de una manera adecuada en el ordenamiento jurídico y no existan esas posibilidades de vacíos que generan, digamos, oportunidades de arbitraje que no son tan claras y que, como usted dice, pues son aprovechadas por gente que se considera más lista en determinado momento, más viva, y puede quebrar a los demás. Pero no creo que, pues para comenzar con que el hecho del príncipe, pues es una teoría de responsabilidad del Estado para los contratos administrativos. Pero cualquiera que fuera la teoría de responsabilidad estatal, que nuestro artículo constitucional pues dice que sea un daño antijurídico que genera el Estado, pero yo no creo que se le pueda imputar al Estado de esa manera por no tener una regulación, aunque considero que la solución ha estado en manos del Estado durante muchísimo tiempo y me duele que el Estado colombiano no haya hecho una regulación como se ha hecho en tantas partes del mundo para equilibrar el juego, el campo de juego en esta materia. Muy bien. José Carlos, ¿es un servicio público lo que ofrece Uber o no es un servicio público? Es decir, entendido servicio público como ¿qué? ¿Lo que diga la ley o que permite transportar a una persona de un lugar a otro? ¿Tú qué piensas? Particularmente, lo que ofrece Uber, y reitero mi agrado por la resolución de Indecopi, es una red social o plataforma de intermediación. Y en ese sentido no le veo un atributo o una característica de servicio público, algo que sea, digamos, esencial o necesario para la colectividad y que por ahí pueda merituar que sí o sí el Estado tenga que intervenir y regularlo. Creo, y en esto coincido con el doctor Miranda, que esto deja margen para la abogacía de la competencia. En el caso peruano, Indecopi fue honesto al decir: hay un vacío normativo, las leyes no cubren este supuesto. No se animó a dar el paso adicional, o tal vez ese no era el foro y la oportunidad pertinente, pero no se animó a regular o a plantear ideas para darle un marco normativo a esto que sí es disruptivo, pero también ya no es tan novedoso. Esto, ya también siendo honestos, ya tiene bastante tiempo, digamos, y hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar. Y ahí se quedó un poco corto. No lo califico como servicio público, no le veo atributos, legalmente no le veo un fundamento para, pero creo que esto no es impedimento para que a través de una abogacía de la competencia pueda dotarse de un marco de reglas de juego mínimas y claras que permita que esto siga creciéndose en condiciones de seguridad jurídica. Gracias. Muy bien. Preguntas rápidas para respuestas rápidas, porque se nos va el tiempo. Yo quiero oír de ustedes algunas opiniones. Ahora, antes de hacer las preguntas rápidas, yo creo que la responsabilidad es por acción o por omisión, y el Estado si ha adelantado un comportamiento omisivo, pues es responsable. Yo no sé si ha sido omisivo, para no perder al cliente si me llega algún día al Estado a decir defiéndame. Yo no sé si ha sido omisivo, pero lo que sí sé es que la responsabilidad es por acción o por omisión, y los jueces están diciendo que falta regulación. Entonces, ¿a partir de cuándo el Estado tiene responsabilidad y obligación de regular? Yo solamente dejo eso planteado. Vamos a preguntas rápidas y respuestas rápidas. Doctora Gloria, ya que levantó la mano y eso me encanta, le voy a preguntar: ¿competencia desleal es un tipo de responsabilidad objetiva o un tipo de responsabilidad subjetiva? Respuesta rápida, porque todos quieren hablar. No, yo creo que ni lo uno ni lo otro. No es una responsabilidad que dependa de la culpa o del elemento de intencionalidad. Eso no es. Pero cuando uno revisa la noción clásica, la responsabilidad objetiva, existe la causación de un daño. No me quiero ir a la distinción de daño y perjuicio, pero resulta que las conductas de competencia desleal, incluso si no cumplen determinada finalidad, si no se realizan, el mero hecho de la idoneidad de la conducta hace que esa conducta sea sancionable. A mí me parece un régimen de responsabilidad
muy particular, con rasgos propios, y ¿por qué no desencasillarla de esos dos regímenes? ¿Por qué no? Muy bien. Pregunta para Eduardo, que puede meterse en la respuesta de la pregunta anterior. Las normas de competencia hablan que el colaborador de un acto de competencia desleal también puede ser responsable. Esa norma no sé si también está en Perú, pero en caso de que esté que el colaborador también es responsable, eso significa una responsabilidad solidaria donde yo puedo demandar a cualquiera de los dos. En el caso de Uber, por ejemplo, hubiera podido demandar al que tomó el taxi, es decir, el pasajero, en caso que hubiese sido competencia desleal. No, la figura del colaborador no está prevista en la ley de competencia desleal, está prevista en la de libre competencia, en la de la norma antitrust, digámoslo así. Ha sido una modificación reciente, la introducción de la figura, y en esos casos se puede denunciar, pero habitualmente se denuncia a ambos, ¿no es cierto? Al infractor y al colaborador. Usualmente son colaboradores o facilitadores, le llama la norma en los casos de carteles, por ejemplo. Pero en competencia desleal no hay una figura de ese tipo introducida legalmente ni a través de la jurisprudencia en principio. Muy bien. Doctor José Carlos, en todas estas normas de competencia desleal, pues aparecen diferentes supuestos. El caso de Uber fue planteado bajo el caso de violación de ley, pero si hubiese sido planteado o bajo un supuesto por desviación de clientela, ¿los clientes de la plataforma Uber son los mismos clientes de los taxis? Respuesta corta. No obstante la profundidad de la pregunta, pero respuesta corta. Sí, la verdad es complicada, Mauricio. Lo que pasa, y en esto me encanta también el análisis que hace Indecopi sobre la naturaleza de las plataformas. Las plataformas tienen dos tipos de clientes. Tienen clientes, por un lado, a los taxistas que eligen meterse con Uber y tal vez no con otro, porque dicen ellos me pagan más o tienen mejor reputación. Y tiene también otros clientes que son los usuarios, los consumidores finales, aquel que contrata. Entonces, de una u otra manera, sí hay una suerte de desviación de, ¿cómo se llama?, de clientela. Pero en este punto sí resalto, es necesario comprender la naturaleza de la plataforma que interconecta dos demandas totalmente diferenciadas. La de los taxistas que eligen conectarse con Uber y no con otra, porque le genera más confianza, más ganancia o por cualquier otro atributo, y por eso compite Uber, versus también la competencia de los consumidores, los que demandan el servicio de taxi y que eligen pedir vía esta aplicación y no otra. Entonces, sí, en puridad sí hay una suerte de desvío de la clientela. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Alfonso, la prescripción es una figura que aparece en nuestro derecho y en las acciones de competencia desleal, si no estoy mal, en Perú son 5 años, en Colombia son 2 y 3, a partir del conocimiento del hecho. Sin embargo, hay una persona, por ejemplo, que conoce el hecho, pero deja que transcurra el tiempo, pero el comportamiento sigue adelantándose. Algo así el tribunal tomó el caso de Uber y tomó una decisión y abrió camino sobre una teoría en particular. Le pregunto, Alfonso, en su opinión, ¿qué opina acerca de si la prescripción entonces se convierte en una posibilidad que un comportamiento ilícito se convierta en lícito porque el que lo conoció no a tiempo no fue y peleó y no obstante que el comportamiento continúa, esa persona ya pierde el derecho? Por lo tanto, ¿eso qué significa en el fondo? Es que al otro se le convirtió en legal el comportamiento. ¿Qué opina, Alfonso, de esa situación? También una pregunta muy compleja, Mauricio, y gracias por la pregunta. Y vemos que en el caso colombiano, pues la superintendencia no tomó la decisión de primera instancia en el caso de Uber en un vacío. Se basó en sus decisiones anteriores, tenía pues una interpretación sobre lo que es el acto continuado, el acto de ejecución instantánea, etcétera, para decir que no había prescripción, que fue alegada pues desde el comienzo. Y el tribunal de una manera pues tajante, ¿no? Porque es sentencia anticipada, no se nos puede olvidar eso. Sí. Sentencia anticipada.
de una manera tajante dice, no, aquí no se puede venir a interpretar cosas cuando la ley es clara. Aquí hay dos sistemas, uno subjetivo y uno objetivo de prescripción. Y entonces, entonces dice que aplicó la prescripción porque ya se conocía desde atrás. Ahora, yo no creo que la norma colombiana lo que esté diciendo es que el hecho de conocer la conducta y no actuar, eso haga que la conducta se vuelva legal. Eso no es lo que yo interpreto. Yo interpreto es que la prescripción es una sanción contra la inactividad de quien tiene la acción, pero no está diciendo que la conducta entonces, porque usted no obró a tiempo, se vuelve legal. No, usted nos preguntaba en la preparación del conversatorio si esto es constitutivo de derecho. Y pues yo no creo que sea constitutivo de derecho. La prescripción es extintiva de la acción. Entonces, es una sanción que el ordenamiento jurídico nuestro le da a la persona que no actúa oportunamente. Y entonces ahí hay que mirar cuál es la conducta respecto de la que no actuó. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Gloria, adelante. No, yo quiero decir una cosa muy pequeñita, porque tal vez para contextualizar a nuestros amigos de Perú, para mí Uber era el caso más fácil de la vida, porque salía por sentencia anticipada, porque estaba abiertamente prescrito. Pero yo creo que la prescripción no legitima ni legaliza nada, ni vuelve lo malo bueno, sino que es un jalón de oreja para el negligente que tuvo un momento determinado para impetrar su acción y no lo hizo. Por eso coincido con Alfonso en que es una sanción por la negligencia, por la inercia, por la desidia. Y esa es una sanción que, como todas las sanciones, no puede estirarse como un caucho, no puede interpretarse, no puede implicar visiones extensivas ni creativas, como pasó con la desafortunada sentencia de la superintendencia sobre el punto de prescripción. Y aunque tampoco me gustó respecto del artículo 18 y su análisis, pues en este fue mucho más que desafortunado. Pero hay algo más importante del hecho de que la prescripción sea una sanción. Es la figura jurídica que más colabora y contribuye con la seguridad jurídica y la consolidación de las situaciones jurídicas. Porque un derecho inactivo, ¿sí?, todo el tiempo es un peligro para la sociedad, para todo el mundo, para el interés público inclusive. Eduardo. Yo ahí no es que discrepe, pero creo que la visión puede depender en cuanto a la prescripción, en términos de que el kit del asunto de la prescripción es cuando se gatilla el inicio del cómputo y qué hecho es el que yo genero como ese gatillo. Más bien me parece que cuando la prescripción se define en términos de la diligencia, la perspicacia o los incentivos para denunciar del afectado, más me pareciera que se está buscando una defensa de ese sujeto y no del mercado. Cuando la prescripción se prevé y se gatilla desde el último acto constitutivo de infracción, claro, yo puedo decir, ese es un precepto protector más de la competencia en el mercado, porque los efectos se siguen generando y se siguen dando y se siguen dando y se siguen dando. Cuando concluyan, empezaré a computar la prescripción, porque quiero proteger el mercado de esos efectos. No estoy buscando proteger a un sujeto y por su diligencia o no. Entonces, me parece, y además esa es la regla peruana. La regla peruana es, empieza a prescribir desde que termina la conducta. Entonces, todo depende de qué quiero premiar o qué quiero proteger. Ok, si yo quiero privilegiar la diligencia del afectado y el que quiere denunciar, de acuerdo, entonces es mejor prever aquella en que se señala desde cuándo conociste y pudiste denunciar. Como nuestra ley. Como la ley colombiana, correcto. Pero si es que lo que tengo como visión es una más protectora del mercado, de la competencia,
puedo recurrir al otro criterio. Entonces, creo que más que hacer un juicio de valor si uno es correcto o incorrecto, claro, la pregunta inicial sería, ¿qué cosa es lo que yo prefiero proteger como bien jurídico tutelado? Y claro, si es que me inclino a proteger la certeza jurídica y a incentivar la diligencia, la regla colombiana funciona mejor. Si es que lo que trato de buscar es una protección más ampliada, si se quiere así, de la competencia en el mercado, probablemente la regla peruana funcione mejor. Yo ahí me voy para el lado de Eduardo, y yo sí pienso que no puede generarse que la prescripción se convierta en un abuso de derecho para constituir derechos, sabiendo que la prescripción es extintiva de la acción, pero si alguien no actuó y no sé, por X o por Y motivo, a tiempo, pues va a perder su posibilidad de alegar algo que de pronto ilegalmente está haciendo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo creo, con la figura, porque puede generar la legalidad de algo que puede ser ilícito, porque el tribunal colombiano no falló si los supuestos se daban o no se daban, falló fue prescripción. Entonces no llegó a la situación de fondo a estudiarla y no supimos nunca si eso era legal o ilegal, pero si era ilegal, la legalizó, a no ser que tenga la acción de violación de ley propia de la violación de esa ley, donde todavía puede tener abierta la posibilidad, pero por deslealtad murió. Tengo un invitado que es el maestro Luis Díaz Canseco, que está acompañándonos hoy también, y con él tuve oportunidad de hablar antes, por eso lo tuve hasta el final para lo siguiente, y con la gratitud de acompañarnos hoy. Puedes abrir el micrófono para que esté ya listo, y es que miren estas normas entre Perú y Colombia, y son normas andinas. Hoy hay muchos casos que se están llevando por libre competencia en la CAN, y vale la pena discutir si en algún momento es importante que la CAN también tenga la posibilidad de conocer asuntos de competencia desleal, y eso haría que de alguna manera se igualaran las normas. Miren las diferencias que encontramos hoy. Entonces, pues muy amable a Luis Díaz Canseco por estar acá con nosotros, por acompañarnos, y también me gustaría conocer unas luces cortas, porque el tiempo se nos acaba, acerca de cuál es su opinión acerca de la necesidad de tener una norma de libre, de leal competencia, de competencia desleal a nivel CAN, que recoja las de Ecuador, que están en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, las de Indecopi, que también son procedimientos muy administrativos o por lo menos muy impulsados por las entidades, o a la colombiana, donde hay un juez que enfrenta a dos partes. Con las buenas noches, Luis, muy amable por participar acá en el día de hoy, y te pido, digamos, ser puntual en el concepto que nos puedes dar, y gracias por estar acá. Muchas gracias, Mauricio. Qué gusto verte, Eduardo, Alfonso, Gloria y José Carlos. A ver, tres cositas. En primer lugar, como dato académico, el derecho de la competencia desleal es, para muchos autores, una área altamente especializada del abuso del derecho. Como comentario, ergo, se abre un gran debate. En segundo lugar, quiero coincidir con lo manifestado por José Carlos en el sentido que el tema de las plataformas, el Perú resolvió de acuerdo a las circunstancias reales que existen en este momento. Y claro, y también quiero coincidir con él que el tema particular de Uber o otro tipo de plataforma está sujeta a un conjunto de vacíos legales, como por ejemplo el tema de los impuestos, el tema de las relaciones laborales, el tema de la salubridad y seguros de las personas que trabajan dentro de este tipo de plataformas, o sea, los que contratan, el tema de las autorizaciones, o sea, tengo licencia de conducir profesional o no, y eventualmente el tema de los two-sided markets, que creo que es importante llevar. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A la pregunta tuya, ¿no? O sea, fíjate tú, tenemos dos países con leyes prácticamente iguales inspiradas en la legislación española. Y a esto agrego la norma ecuatoriana. Tres países de la comunidad andina que tenemos normas muy parecidas, pero nos hemos encontrado con una decisión diferente o una interpretación diferente o una visión diferente como consecuencia de regulaciones internas, eventualmente, o interpretaciones internas. Entonces, claro, aquí ya mi corazón andino siempre me lleva a decir que creo, una vez más, que es la oportunidad
para que la comunidad andina, espero que trabaje en esa dirección, comience a analizar esta temática. No solamente la temática de armonizar la normativa de competencia desleal entre los países andinos, sino también, eventualmente, la regulación de plataformas. Lo hace Europa, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O sea, tan sencillo como eso, ¿no? No nos olvidemos que cada vez hay más relaciones comerciales, de turismo, etcétera, etcétera, entre los países andinos, y esto nos lleva a que los consumidores requieran un tratamiento similar, por un lado. Y en segundo lugar, cada vez hay más empresas de nuestros países que invierten en la comunidad andina, y además la publicidad peruana se ve en Colombia, y la colombiana se ve en Ecuador, y la ecuatoriana se ve en Bolivia, y así sucesivamente. Y con este fenómeno de las redes sociales y los influencers, pues también lo son para muchos de nuestros países. Entonces, yo creo que es muy importante que avancemos en esa dirección de cuál es, para evitar este tipo de diferencias interpretativas, avanzar tal como lo ha hecho de manera ejemplar la Unión Europea desde 1985, trabajar en la dirección de armonización normativa. Como último comentario, los mercados disruptivos siempre han sido considerados como desleales. Y el ejemplo, me acuerdo de mis clases en la universidad, cuando veíamos el caso de la tarjeta de crédito. En 1949, a un señor se le ocurrió crear una cosa que se llamaba la tarjeta de crédito a través de una institución que se llama el Diners Club. No se imaginan el escándalo que armaron los bancos, porque les decían, nos están quitando el uso de nuestras cheques, etcétera, etcétera. Y claro, había prácticamente que eliminarlo, y lo consideraron como una práctica desleal. ¿Cuál fue el mercado se impuso, igual que está ocurriendo con las plataformas, pero se tuvo que regular, sin duda. Y hoy en día las tarjetas de crédito están sujetas a un conjunto de regulaciones. Entonces yo creo que lo que va a pasar con las plataformas es lo mismo, ¿no? Hay que apoyarlas, creo que son importantes, y los vacíos legales tienen que ser resueltos con normativa, y eventualmente normativa armonizada. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Luis Díaz, por estar presente con nosotros y pues podernos brindar sus luces. Yo quiero, antes de dar como la despedida para cada uno, es el próximo programa que vamos a adelantar con este formato va a ser sobre las vacunas, que tienen que ver hoy en día con el precio de las vacunas que están saliendo para el virus, y pues si las autoridades de competencia van a ver el precio al cual se van a vender a cada país, porque recuerden pues que los países son los que van más o menos a dar la posibilidad que sus ciudadanos tengan acceso a esas vacunas. Yo quedo muy contento con el programa de hoy, con el formato de hoy, con la posibilidad de haber compartido con todos ustedes, y miren cómo poco a poco hablamos profundamente de competencia desleal, profundamente con temas que no son tocados habitualmente, a veces en casos esporádicos, y llegamos al caso de Uber y nos permitió también un buen avance en eso. Quisiera que cada uno pues tuviese la oportunidad de despedirse de todos, y no solamente levantando la mano. Le doy la palabra, como siempre, primero a las mujeres. Gloria. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Que escenario tan maravilloso de discusión, porque además sí, tienes toda la razón, no fuimos nada banales ni nos concentramos en la decisión mediática de una autoridad o la otra, sino que exploramos instituciones que fundamentan el derecho de la competencia desleal, que es el derecho de mis amores. De verdad, muchas gracias, porque además no estuve súper bien acompañada, mejor compañía imposible. Mil gracias. Muy bien, doctor Eduardo. Sí, bueno, nada más agradecer por la invitación nuevamente, por el excelente conversatorio, debate y haberme enterado mucho más de la realidad colombiana, muy interesante, y también por las palabras de Lucho Díaz Canseco, interesantes también. Hasta luego. Muy bien, gracias, Eduardo. José Carlos, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un espacio bastante interesante, bastante enriquecedor. Nos ha permitido también conocer bastante sobre la realidad colombiana. Los ejemplos que daba el profesor Miranda para explicar el derecho a la competencia son
totalmente originales. De hecho, creo que ya tengo nuevo material para clases. Muchísimas gracias por eso. Vincular Ratatouille y competencia desleal es sumamente original. Nada, ha sido todo muy, muy entretenido y muy, muy retador. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. José Carlos, gracias. Doctor Alfonso, gracias por asistir también y me gustaría conocer sus palabras. Gracias Mauricio. Lo primero, además del agradecimiento y pues la alegría de haber podido compartir este rato que coincido con Gloria de evaluación, análisis y discusión muy profundo. Quiero pues felicitar a Mauricio por la iniciativa de los programas. Realmente está haciendo un camino importantísimo, Mauricio, con sus producciones en medio digital y pues quiero animarlo para que continúe por esta senda de creación de conocimiento y de compartir y hoy en día integrar a los expertos pues de muchos países y tener estas discusiones a nivel latinoamericano. Y por último, pues por el éxito de tener también aquí a nuestro querido amigo Luis Díez Canseco, que realmente pues es un referente para todos nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Alfonso. Y doctor Lucho, como le dicen, veo que le dicen cariñosamente en Perú, quedo muy complacido de su presencia acá y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de oírlo acá permanentemente y pues muy agradecido con todos. Les agradezco muchísimo, muchísimo la colaboración en este primer programa y espero pues tenerlos acá más adelante. Muy amables y bueno, hasta pronto. Un abrazo. Adiós. No importa no tener licencia de importación, la importación es tan cara.